Entonces, para eso necesitamos construir no algunos conceptos, sino por lo menos algún lenguaje inicial, no muy extenso, para como vamos a hablar de alguna cosa. Esta es la distribución de velocidades en un gas de partículas. ¿Sí o no? Quiero hacer una pregunta así rápida, simplemente como para saber. ¿Cuántos estudiantes de ingeniería hay conectados? ¿Me pueden levantar la mano si son tan amables? Para yo saber una cosita. De los que yo conozco no veo a ninguno. Ah, Diego. Sí, pero Diego también es físico. ¿Algún otro, chicos? A ver. Juan Diego no está. Ah, sí, Daniela. Pues Juan Diego no lo veo conectado. Pero bueno, no importa. Ah, bueno, Daniela, gracias. No, pero con que haya uno de ingeniería, entonces, para yo saber más o menos cómo orientar la cosa. Entonces, básicamente, por ejemplo, pensemos nosotros en un volumen en R3. ¿Listo? Vamos a comenzar más bien con un área en R2. Un área en R2, esto nos va a servir mucho para la próxima semana también. Digamos que yo quiero saber, por ejemplo, una colonia de hormigas tienen unas determinadas posiciones. Cada una de estas hormigas, muchas hormigas, tienen una determinada posición. Entonces yo voy a coger y yo voy a encerrar a esas hormigas en una cajita con un área en una caja de dimensiones de Y por dx. Y yo puedo definir una densidad de hormigas, ρ, de forma tal que yo tengo el número de hormigas dividido el área de la caja. Entonces esto sería n sobre dx de y. Entonces, obviamente, eh, mm, digamos, si yo tengo 3 hormigas por metro cuadrado, eso es como una densidad, ¿cierto? Entonces, o 5 hormigas por metro cuadrado. Yo puedo, digamos que extender aquí como las hormigas se mueven en el plano. Entonces, perfectamente yo puedo entender esto como un problema en 2 dimensiones. Yo puedo extender, digamos, este pensamiento a 3 dimensiones. Entonces, en estas 3 dimensiones, básicamente, yo puedo hacer la pregunta, si yo le asigno unas posiciones, voy a asignarle unas posiciones en X, Y, Z. Entonces, a unas avispas, por ejemplo. Tengo unas avispas que pueden estar en cualquier punto X, Y, Z. Digamos que hay un número N muy grande de avispas que están volando en el espacio. Por alguna razón, a mí me interesa saber cuántas avispas hay en un punto en el espacio por unidad de volumen. Entonces, básicamente lo que yo puedo hacer es que yo puedo coger esas avispas y las puedo encerrar en una caja con un determinado volumen, ¿cierto? Por ejemplo, acá puedo encerrar estas avispas en esta cajita
que tiene un determinado volumen, ¿cierto? Esta cajita de acá tiene un volumen de dx por dy por dz. Por lo tanto, yo puedo definir una densidad de avispas, que va a ser el número de avispas, por unidad de volumen de x, de y, de z, ¿cierto? De alguna forma, esto es como una densidad diferencial, pero eso es lo que a mí me interesa. Entonces, a mí me interesa saber cuántas avispas hay por volumen de cajita, ¿cierto? Entonces, esto, eh, eh, digamos que lo podemos entender como un concepto de densidad, que es cuántas cosas hay por unidad de longitud, unidad de área, unidad de volumen. Es un concepto básico de densidad. Eh, mm, bueno, Diego, Iván, Daniela, ¿está clara esta parte o no? Sí, profesor, claro. Listo. Entonces, ahora vamos a comenzar a escalar, digamos, un poquito en abstracción. Ahora no vamos a graficar las posiciones, sino que vamos a graficar las velocidades. Listo. Entonces, si yo decido graficar las velocidades, yo por ejemplo, puedo tener aquí, voy a graficar la velocidad, la componente en z de la velocidad, la componente en x de la velocidad y la componente en y de la velocidad. Y entonces yo me voy a hacer una pregunta y me voy a preguntar lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, voy a considerar que tengo, a ver, tengo un átomo en esta cajita. Y obviamente este átomo que tengo en esta cajita puede tener diferentes velocidades, ¿cierto? Entonces este átomo puede tener, por ejemplo, su componente de velocidad en y, perdón, en x, puede tener su componente de velocidad en y, puede tener su componente de velocidad en z, ¿cierto? Entonces, y dependiendo de la velocidad que tenga ese solo átomo, entonces yo puedo ubicar un punto en este espacio tridimensional que me determina cuál es la velocidad de ese átomo. Es decir, yo lo que voy a hacer es que yo voy a graficar un punto que me representa la velocidad en X que tiene ese átomo, la velocidad en Y que tiene ese átomo y la velocidad en Z, ¿cierto? Entonces, y esta de acá sería obviamente la componente en Z de la velocidad de ese átomo. Yo puedo tener, por ejemplo, en una caja, puedo colocar otro átomo. Pero ya, si yo coloco otro átomo, digamos que ahí el problema es que yo ya necesito 6 ejes, no 2, sino 6, ¿cierto? Porque ya dos átomos van a tener dos componentes diferentes de velocidad, dos en X, dos componentes de velocidad en Y y dos componentes de velocidad en Z, ¿cierto? Entonces, digamos que básicamente eso es un problema gráfico, es un problema de perspectiva. Hay una perspectiva que nosotros no tenemos para poder graficar esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo graficaríamos eso? Necesitaríamos 6 ejes. Necesitaríamos un eje BX, un eje BX', un eje BY, un eje BY', un eje BZ y BZ'. ¿Cuántos ejes necesitaríamos para graficar la velocidad? Entonces, no de 2, sino de n partículas. A ver, n partículas.
Muy bien, Nicolás. Necesitaríamos 3n ejes para graficar las velocidades de 3n partículas. Y por ejemplo, supongamos que yo quiero graficar un punto en un espacio. Este es un espacio multidimensional. Lo que pasa es que yo lo estoy graficando así, producto de la perspectiva de graficar en más de 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, pero supongamos que yo tengo aquí un punto en el espacio. Ahora ya no voy a graficar velocidades, sino que como el momentum en X es igual a la masa por la velocidad en X, el momentum en Y es igual a la masa por la velocidad en Y, y el momentum en Z es igual a la masa por la velocidad en Z. Entonces, básicamente, yo en vez de la velocidad quiero graficarse el momento. Entonces acá voy a graficar el momentum Px, Py y Pz. Y supongamos que para una sola partícula yo también quiero graficar la posición. Entonces, X, Y, Z. Este de acá, de ahora en adelante, lo vamos a llamar la coordenada. Listo. Esa es la coordenada que voy a hacer referencia a una coordenada espacial. Y lo voy a llamar Q. Voy a anotar como una Q vector. Y este de acá lo voy a denotar como un P vector. Entonces, realmente, si yo quiero graficar el momentum y la posición de una partícula, esto lo tenemos que entender desde el punto de vista de que a una partícula se le puede asociar de manera exacta una posición y una velocidad. La posición con sus componentes y la velocidad con sus componentes, ¿cierto? Entonces después vamos a ver otra cosa más adelante en el curso. Nos vamos a dar cuenta que bajo cierta condición a una partícula no se le puede asociar la velocidad y su posición de manera precisa, es decir, con incertidumbre cero. Ahora, para esta variable que yo tengo acá, para esta partícula, para esta sola partícula, es básicamente que yo puedo definir este punto con una coordenada P y una coordenada Q. Más sin embargo, este punto es que, ¿cuál es la dimensionalidad de este punto? ¿Quién me dice? ¿Qué dimensiones tiene de punto? Seis, muy bien. Este es un punto hexadimensional, ¿cierto? Ahora, vamos a suponer que yo tengo dos partículas. Ahora yo le voy a preguntar a una persona al azar cuántas dimensiones tiene este punto. Ahora, en otro espacio de más dimensiones, quiero ubicar, por ejemplo, lo siguiente. En un espacio de más dimensiones quiero ubicar el momentum de mi partícula 1, la coordenada de mi partícula 1, quiero ubicar el momentum de mi partícula 2 y la coordenada de mi partícula 2. Daniela, ¿cuántas dimensiones tiene de punto? Daniel se asustó con la pregunta. Vamos con otra persona. Diego, ¿cuántas coordenadas tiene de punto? ¿Cuántas dimensiones tiene de punto? Pues así yo diría que 12. Exactamente. Muy bien. Tiene 6 dimensiones por acá y tiene 6 dimensiones por acá, ¿cierto? Por las n partículas. Vea, por allá está Laura Leganto con la n partículas, ¿sí o no?
Profe, es que aquí con Laura estamos diciendo que entonces para este caso sería 6N. 6N. Pero estos manes se metieran en el plan. Perdón. Todavía falta para llegar allá. Obviamente acá, entonces este punto tiene 12 dimensiones. Como bien dice Osman, porque tenemos dos partículas por 6, 12 dimensiones. Ahora vamos a ver, es que vamos muy paso a paso con esto. Aunque tenía 3 estudiantes de ingeniería, uno se me desconectó, ¿cierto? Otros estudiantes no, 3 ingenieros, sean estudiantes o ya de maestría, doctorado, que son el profesor Iván, el profesor Diego y Daniela y Juan Diego no vino, ¿cierto? El resto yo creo que son todos de ingeniería. Bueno, pero igual, como esto queda en video, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a considerar una tercera partícula. Si yo tengo una tercera partícula, entonces tendría otra coordenada para el momento P3 y otra coordenada para la coordenada Q3. Ahora, yo quiero analizar la dimensionalidad de esto, obviamente. Por partícula hay 6 dimensiones, ¿cierto? Obviamente, entonces, en este caso, este punto tiene una dimensionalidad de 18. Ya tenemos acá 18 dimensiones. En general, si yo quiero representar mediante un punto en un espacio multidimensional n partículas, ahí sí, Osman, n partículas, uno representar el momentum y la coordenada de n partículas necesita un punto en cuántas dimensiones. En 6 dimensiones, profe, porque tenemos que tener en cuenta el momento y la posición. Pero para n partículas. Sería entonces 6N. Exactamente, sería entonces 6n. Entonces esto es un punto, esto es un espacio de representación de dimensión 6n, ¿cierto? Entonces, me imagino que los que no han visto, por ejemplo, mecánica estadística todavía, esto lo vieron en mecánica clásica, ¿sí o no? Entonces, la representación 6n dimensional, hexa-n dimensional. Entonces, acá tenemos un punto en 6n dimensiones que es P1, Q1, P2, Q2, hasta Pn, Qn. ¿Cierto? Entonces, básicamente esto, ¿qué fenómeno físico representa esto? Esto representa un fenómeno en donde yo tengo un contenedor de un gas, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia microscópicamente entre un gas y un fluido? Por ejemplo, no hay mucha diferencia. Básicamente son los potenciales, ¿cierto? Entonces el gas, las partículas del gas se pueden mover con más libertad. El potencial da más libertad para que las partículas del gas se muevan. El fluido las tiene más restringidas. Hay obviamente un movimiento, hay unas vibraciones, ¿cierto? Hay unas traslaciones, esos grados de libertad traslacionales, vibracionales y todo eso. Pero el movimiento es más restringido. En un sólido es supremamente restringido. Ahora, entonces en esta cajita obviamente hay n partículas de forma tal que cada una de estas partículas dentro de la cajita tiene su posición definida por la coordenada, por ejemplo, QI,
y tiene su momentum definido por PI. ¿Cierto? Entonces, esto es básicamente la forma como nosotros representamos la posición y el momentum de n partículas dentro de una caja que tiene una propiedad de gas, por ejemplo, ¿cierto? Son como un gas. Bueno, entonces, ahora vamos a revisar una cosa. Una vez que nosotros tenemos esto más o menos claro, entonces básicamente podemos enunciar formalmente lo que busca la distribución de velocidades o la distribución de Maxwell-Boltzmann. Listo. Vamos a suponer, entonces ahora, distribución de Maxwell-Boltzmann. En este caso de la distribución de Maxwell-Boltzmann, entonces nosotros esencialmente vamos a revisar dos cosas. Primero que todo, nosotros vamos a revisar que la distribución de Maxwell-Boltzmann obedece a cabalidad con las normas que nosotros o los axiomas que nosotros hemos determinado para la probabilidad en toda esta semana. Es decir, la distribución de Maxwell-Boltzmann a todas luces debe de ser una distribución de probabilidad. Y segundo, vamos a examinar cuáles medidas relevantes podemos realizar sobre la distribución de Maxwell-Boltzmann usando, obviamente, por ejemplo, el momento de primer orden o el momento de segundo orden, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros revisemos eso, nos vamos a poder dar por enterados de que la distribución de Maxwell-Boltzmann cumple con todas las propiedades que nosotros hemos enunciado para las densidades de probabilidad, ¿cierto? Entonces, y como preludio vamos a interpretar físicamente la distribución de Maxwell-Boltzmann. Listo. Entonces, para eso, nosotros vamos a considerar un gas de partículas. La mecánica estadística versa sobre el supuesto de que a pesar de que cada una de estas partículas tiene una ecuación de movimiento y podemos aplicar las leyes de Newton, la dinámica de Lagrange, las ecuaciones de Hamilton-Jacobi y cualquier cosa que usted quiera que le permita a usted determinar la cinemática de un conjunto de partículas que hay en esta caja. Pueden haber muchas partículas con velocidades en la dirección que usted quiera. Típicamente aleatorias, pero es un problema que nosotros vamos a denominar como velocidades térmicas. Las velocidades que vamos a hallar son velocidades térmicas. ¿Cierto? Entonces, desde esa perspectiva, las velocidades térmicas, o más bien, nosotros podemos determinar las velocidades térmicas a partir de un análisis estadístico sobre la función de distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, en la mecánica estadística, a nosotros no nos interesa cómo son los grados microscópicos de libertad, cómo se comportan dentro de este gas de partículas. Nos interesa el macroestado, ¿cierto? Por ejemplo, esos grados microscópicos de libertad, qué tipo de temperatura definen sobre este gas, qué tipo de presión, ¿cierto? Número macroscópico de partículas, energía macroscópica, como la que decía Jalil, que en algunos libros la llaman es U, no E sino U, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa. Entonces a nosotros en mecánica estadística, como su nombre lo implica, no nos interesa la cinemática individual de cada partícula, sino que nos interesa el comportamiento global o estadístico de la partícula. Como por ejemplo, a nosotros de pronto no nos interesa específicamente
qué es lo que come, digamos que cada persona para hacer publicidad. No nos interesa si les gusta la pizza, la hamburguesa, ¿cierto? O el filete de dinosaurio, como le gustaba al perrito este de Pedro Picapiedra, como se llamaba Dino, ¿cierto? Entonces nos interesa en promedio, realmente la gente que come, en promedio el colombiano come 3.5 pizzas por semana. No nos interesa realmente cada colombiano cuántas pizzas come por una razón, porque es impráctico desde el punto de vista experimental yo realizar esas medidas. Para eso existen los censos y demás cosas. Se escoge una población y se hace un análisis estadístico de acuerdo que es que más bien una muestra. Y en un análisis estadístico se determina que que la media muestral equivale a la media poblacional, es decir, la media de la muestra de personas que usted escogió para realizar en Colombia equivale a la media de todos los colombianos. Entonces, la media muestral equivale a la media poblacional, ¿cierto? Ese análisis estadístico no es lo que nos interesa fundamentalmente. Es cómo se comporta el global de las partículas, no cómo se comporta cinemáticamente cada partícula individual. Entonces acá lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a determinar una función de distribución para estas partículas con velocidades Bx, By y Bz, de forma tal que vamos a decir lo siguiente. Vamos a construir una función de distribución de forma tal que f de b, ¿cierto? Básicamente es igual a la masa sobre 2pi por la constante de Boltzmann por la temperatura a la 3 medios por E a la menos m v al cuadrado sobre 2k sub b por t. Entonces, ¿qué es lo que dice, más o menos, qué es lo que dice esto que nosotros acabamos de plantear ahí? Esta función de distribución lo que nos va a decir es en un rango, tal cual como definimos densidad de probabilidad el día lunes, en un rango de velocidades, ¿cuántas partículas en ese gas tienen esa velocidad? Entonces, por ejemplo, si yo fuera a graficar esto, digamos que, supongamos que yo sé dibujar. Entonces, esto es f de v y esto es v. Entonces, esa f de v me dice a mí cuántas partículas tienen una velocidad en determinado rango. Entonces, por ejemplo, nosotros graficamos la distribución de velocidad más o menos. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la probabilidad para yo encontrar una partícula que tenga velocidades entre v y v más de v, por ejemplo, ¿cierto? Básicamente esa probabilidad es igual a la integral, ¿cierto? O digámoslo así. Esa probabilidad, esta es la densidad, esta es la definición de densidad de probabilidad. Entonces la probabilidad para yo hallar una partícula entre v más de v, básicamente que es simplemente la función de Maxwell-Boltzmann, ¿cierto? Entonces que eso es así como habíamos definido tempranamente en la semana la función de distribución, ¿sí o no? Entonces ya sabemos que la función de Maxwell-Boltzmann viene dada por este término de acá, pero nosotros queremos multiplicarlo por el volumen del espacio fase de velocidad. Entonces, ojo, ¿cuál es el espacio fase de velocidad? Sería este de acá. Si yo considero, por ejemplo, en este caso, que en una esfera lo siento, yo para dibujar soy perverso. Vamos a ver cómo es para dibujar una esfera acá.
Esta es la mejor esfera del mundo. No puedo dibujar nada mejor que esto, lo siento. Supongamos que en esta esfera, dentro de esa esfera se encuentran todas las posibles velocidades de las partículas en este gas de acá. Por lo tanto, a mí me interesa, como esto es una función de densidad, la que yo tengo acá, esto es número de partículas con determinada velocidad por unidad de volumen. Para yo saber el número de partículas total, entonces yo tendría que multiplicar esta función de densidad por dV y por dV, ¿cierto? Y si quiero saber el número de partículas, yo básicamente lo que tengo que hacer es integrar, ¿cierto? Sobre este volumen definido por dV y aquí sobre este volumen definido por dV. ¿Quién es ese volumen? Ese volumen es el volumen de esta esfera, ¿cierto? Eso simplemente lo hemos, digamos, adoptado de esa forma por convención, ¿sí o no? Entonces, ahora, ¿de dónde viene, por ejemplo, la definición de la función de distribución de Maxwell-Boltzmann? Básicamente, este 3 medios viene de la siguiente parte. Entonces, nosotros vamos a considerar que tenemos 3 variables aleatorias, que son la velocidad en X, la velocidad Y y la velocidad en Z. ¿Por qué son variables aleatorias? Porque realmente usted no sabe un conjunto determinado de partículas, qué velocidad, qué componente en X tiene. Usted solamente sabe que entre Vx y Vx más dx hay una densidad, una proporción de partículas cuya velocidad está en ese rango. Eso sí lo sabe usted. Digamos que en este rango de acá, con Vx y Vx más dx, más de Vx, perdón, usted sabe que hay una porción, un porcentaje de partículas que tienen velocidades entre Vx y Vx más de Vx. Y eso viene dado por la función de distribución, ¿cierto? Y usted sabe que si usted integra la función de distribución con respecto a todos los grados de libertad, entonces usted va a tener el número total de partículas, ¿cierto? Porque esta densidad es número de partículas por unidad de volumen. Unidad diferencial de volumen. Listo. Entonces, obviamente, este es un número de partículas solamente en esta región. Si esto, por ejemplo, yo lo tomara como una función de distribución en una dimensión. Si nosotros solamente nos hacemos la pregunta con respecto a la velocidad en X, entonces lo que Maxwell demostró, perdón, lo que Boltzmann demostró es que f de Vx por el diferencial de Vx básicamente es igual a m sobre 2pi k sub b por t a la 1 medio por e a la menos m bx al cuadrado sobre 2k sub b por t diferencial de Vx. Entonces, obviamente, si yo quiero componer una función de distribución conjunta, f de Vx, Vy, Vz, pues obviamente, esto va a ser, como son independientes, entonces resulta que las distribuciones, funciones de distribución independientes son el producto de la función de distribución marginal para cada variable independiente, ¿cierto? Por lo tanto, esto es igual a m sobre 2pi k sub bt a la 1 medio por e a la menos mbx al cuadrado sobre 2k sub b por t por m sobre 2pi k sub b por t a la 1 medio por e a la menos mby al cuadrado
sobre 2K sub B por T. Por M sobre 2pi K sub B por T a la 1 medio por E a la menos M B sub Z cuadrado sobre 2K sub B por T. Multiplico este por este por este, es como si fuera eso al cubo. O sea que esto me queda M a la 2pi, perdón, dividido 2pi K sub BT a la 3 medios. Por E a la menos M sobre K sub BT 2, que multiplica a BX al cuadrado más BY cuadrado más BZ cuadrado, y esto no es otra cosa que la magnitud de la velocidad al cuadrado. Hay una pregunta, entonces regálenme un segundo. Es imperativo que el manejo estadístico de los sistemas de partículas que estamos manejando es imperativo que el manejo de estadístico de los sistemas de partículas que estamos trabajando tenga dificultades en los procesos computacionales, o por el hecho de trabajar con funciones de distribución podría facilitarse esa misma implementación de los procesos de cómputo. Pues el hecho de que se trabaje con estadística, básicamente que, digamos, mm, mm, lo salva o lo salvaguarda de usted tener que solucionar 10 a la 23 ecuaciones cinemáticas para las partículas, ¿cierto? Ahora, si usted tiene un partícula, por ejemplo, usted puede tener un gas con poquitas partículas y puede hacer una cosa, Nicolás, que llama dinámica molecular. Cuando usted hace dinámica molecular, eso es básicamente resolver las ecuaciones de Newton para un conjunto de partículas y, como vamos a ver en los próximos días, entonces calcular unos observables macroscópicos, ¿cierto? Si usted tiene unas pocas partículas, no, y el computador obviamente puede resolver las ecuaciones, pues no hay problema, ¿cierto? Obviamente, desde que usted pueda resolver las ecuaciones. Por ejemplo, tenga potenciales como, por ejemplo, potenciales armónicos, o tenga, por ejemplo, potenciales lineales en términos de X, ¿cierto? Los potenciales proporcionales al desplazamiento. Entonces, que usted pueda inventarse algo para solucionar la ecuación de dinámica molecular al conjunto de ecuaciones, no hay problema. Pero cuando usted comienza a escalar en grados de libertad, obviamente la dinámica molecular, digamos que no es una opción como muy adecuada, ¿cierto? Entonces, pero la dinámica molecular, por ejemplo, para reacciones químicas, procesos químicos, etcétera, etcétera, sirve mucho. O sea, hasta unos tantos grados de libertad, 1000, no sé, algo así, ¿cierto? Pero ya cuando son grados un número macroscópico, grados de libertad microscópicos, no sirve. Entonces ahí sí necesitamos estadística. Entonces no hay nada, no hay absolutamente nada que uno pueda hacer computacionalmente. Y facilitar la cosa de cómputo no es tanto facilitar, Nicolás, sino que simplemente no se puede hacer. 10 a la 23 cosas no se pueden solucionar. Eso es más o menos como el concepto. Entonces ahora cuando yo termino este procedimiento acá, entonces volvemos a la función que teníamos antes. Sí, de pronto eso, Jalil. Con gusto, Nicolás. Entonces volvemos a M sobre 2pi K sub BT, ahora a la 3 medios, por E a la menos M sobre V al cuadrado, dividido 2K sub BT. Básicamente, ¿esto de dónde sale? Que esto en este momento es una punta importante. Esto sale del hecho de que originalmente la distribución de Maxwell, o el factor de Boltzmann más bien, era de la forma E a la menos E sobre K sub BT. Pero cuando estamos tratando un gas donde la energía única y exclusivamente tiene contribuciones cinéticas, entonces obviamente nosotros podemos evaluar esto en E igual a mv cuadrado sobre 2. Y por lo tanto esto nos da E a la menos m v cuadrado sobre 2k sub bt. Entonces este es el factor original. Es decir, la distribución de Maxwell-Boltzmann es un caso específico del factor de Boltzmann, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver cómo podemos
determinar la normalización de la función de Maxwell-Boltzmann, que es lo primero que nosotros hacemos en probabilidad. Entonces, básicamente, que si eso es una función de distribución tal cual como la tenemos ahí, tenemos que la integral sobre D3V de f de v debe ser igual a la integral sobre D3V de m sobre 2pi k sub bt a la 3 medios por e a la menos m v cuadrado sobre 2k sub bt. Y esto, a ver, pregunta, vamos a seleccionar a alguien al azar. Yesid, ¿esto cuánto tiene que dar? Si esto es una función de densidad. Función de densidad. Sí, si f de v, que es la distribución de Maxwell-Boltzmann, es una función de densidad, esta integral, ¿cuánto tiene que dar? Uno, ¿no? Sí, exactamente. 1. Listo. Entonces vamos a querer demostrar que esto es 1. Entonces básicamente la integral sobre D3V de m sobre 2pi k sub bt a la 3 medios por e a la menos m v al cuadrado sobre 2k sub b. Entonces esto es igual a que, entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar, digámoslo así, como una representación para el diferencial. Vamos a hacer esto en qué coordenadas. Jalil, ¿qué coordenada utilizamos para ver eso? ¿Usted qué dice? ¿O hacemos eso en cartesianas de velocidad? ¿En esféricas, profe? Muy bien, en esféricas. Entonces, básicamente, en esa esfera que nosotros dibujamos ahorita en el espacio de velocidad, donde están todas las posibles velocidades que algunas de las partículas pueden tener. Esto es interesante porque acá no estamos hablando de la velocidad individual de cada partícula. Estamos hablando simplemente de una velocidad que 2, 3 o 20.000 partículas pueden tener. Esto facilita mucho el problema. Entonces, esto es la integral, ¿cierto? Sobre de phi de 0 a 2pi, integral de 0 a pi, de seno de teta, y la integral de 0 a más infinito de v al cuadrado por dv por m sobre 2pi k sub bt a la 3 medios por e a la menos m v cuadrado sobre 2k sub bt, ¿cierto? Obviamente esto lo que nosotros tenemos acá no es otra cosa que la integral sobre el ángulo sólido, ¿sí o no? Y esto da 4pi. Por lo tanto, esto nos da igual a ¿quién? Esto nos va a dar igual a 4pi que multiplica a m sobre, 2pi k sub b por t a la 3 medios integral de v al cuadrado e a la menos m v cuadrado sobre 2k sub bt por dv, ¿cierto? Entonces, en eso se reduce nuestro problema. Entonces, si nosotros queremos, de alguna forma, nosotros podemos definir solo la función de densidad para la magnitud de la velocidad de esta forma de acá. Podemos decir entonces que la integral entre 0 y más infinito de 4pi
Espera un momentico, me faltó una cosa. Ah, no, ahí está. De 4pi que multiplica la masa dividido 2pi k sub b por t a la 3 medios por v al cuadrado por e a la menos m v al cuadrado sobre 2k sub b por t. Esto es igual a 1. Si esto es igual a 1, acá me faltó el diferencial de v, ¿cierto? Como cosa rara, estoy pensando en las hamburguesas. Esto es igual a 1. Si esto es igual a 1, esto tiene que ser porque este término de acá es una función de distribución que vamos a llamar la función de distribución de la magnitud de v. Es decir, esto es como se distribuye la magnitud de la velocidad, que es una cosa que a nosotros nos puede importar más que el ángulo particular y todo eso, porque como esto no tiene potenciales, nosotros suponemos que esto es muy isotrópico, ¿sí o no? No hay ninguna simetría particular que se esté rompiendo acá. Así, f de v sin vector será la función, esta se llama la función de distribución de velocidades, esta de acá. Haciendo referencia a la magnitud de la velocidad. Yo quiero una cosa, por favor no se vayan a olvidar de esto. No se vayan a olvidar de este factor de Boltzmann, ¿listo? Que el caso de la función de distribución de velocidades de Maxwell es un caso particular de el factor de Boltzmann, ¿cierto? Es un caso particular para cuando la energía o la única contribución en la energía de las partículas del gas es la cinética. Obviamente, esa función de distribución cambiaría si la energía tuviera otra contribución, ¿sí o no? Entonces, eso es bastante importante ahí dejarlo claro, ¿listo? A ver. Bueno. Un segundo. Listo. Entonces acá, básicamente que de acá simplemente, como esto tiene que dar 1, este 4pi viene de las contribuciones angulares, azimutales y polares. Entonces la tarea es revisar que esto da 1. Listo. Entonces vamos a proceder con esa tarea. Yo no sé cómo hacer la integral. ¿Quién me da una idea? ¿Cómo hacemos eso? Integral por parte. No, qué dolor. No, no me parece la función gamma. La función gamma tendría que ser aquí e a la menos b solamente, no b cuadrado. Yo les voy a proponer un método y ustedes me dicen si les gusta o no. Listo. Vamos a ver qué tal nos parece este método. Puede que no sea el mejor método del mundo, pero pues alguna cosa se hace. Vamos a ver. Podemos coger y decir, entonces la integral, ¿cierto? A ver, para una función gaussiana, entonces se cumple lo siguiente. Se cumple que
A ver. 1 sobre la raíz de 2pi por su desviación estándar que multiplica la integral entre menos infinito y más infinito de x, perdón, de e a la menos x cuadrado sobre 2 sigma cuadrado por dx es igual a 1. Entonces, obviamente, nosotros a partir de acá podemos calcular sencillamente integrales gaussianas, ¿cierto? Esto simplemente es la normalización, la condición de normalización de una gaussiana. Y nosotros aplicamos la condición de normalización de una gaussiana, entonces decimos que la integral entre menos infinito y más infinito de a la menos x al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado por dx es básicamente es igual a la raíz de 2pi sigma, ¿cierto? Entonces, ahora, si nosotros hacemos, por ejemplo, 1 sobre 2 sigma cuadrado igual a alfa, entonces podemos calcular la integral entre menos infinito y más infinito de cualquier función e a la menos alfa x al cuadrado, como lo hicimos en la sesión de la semana pasada. Esto por dx, y esto es igual a la raíz de 2pi por sigma. ¿Pero quién es sigma? Sigma de acá, despéjalo y es 1 sobre la raíz de 2 alfa. Se va la raíz de 2 con la raíz de 2 y esto simplemente queda la raíz de pi sobre alfa. Entonces, obviamente, esta integral puede que pueda calcular de otra forma, pero eso sale puramente sencillo por acá. Vamos a ver otra cosa. El valor esperado para media cero, entonces para cuando la media es igual a mu y esto es igual a 0. El valor esperado de x al cuadrado, como ustedes pueden ver, es lo mismo que la varianza. Y la varianza no es otra cosa que 1 sobre la raíz de 2pi sigma que multiplica a la integral entre menos infinito y más infinito de x cuadrado por e a la menos x cuadrado sobre 2 sigma cuadrado por dx, ¿cierto? Entonces, obviamente, si nosotros despejamos acá, nos queda que la integral entre menos infinito y más infinito de x cuadrado por e a la menos x cuadrado sobre 2 sigma cuadrado por dx es igual a raíz de 2pi por sigma al cubo. Si definimos igualmente acá que 1 sobre 2 sigma cuadrado es igual a ¿quién? A alfa. Básicamente esta integral, ¿cuánto daría? Si entonces yo reemplazo, bueno, vamos a hacer esto paso a paso para que podamos compartir estas notas. Listo. Entonces así con esa sustitución, la integral entre menos infinito y más infinito de x al cuadrado e a la menos alfa x al cuadrado de x nos queda como la raíz de 2pi por sigma al cubo. ¿Pero quién es sigma? Sigma es 1 sobre la raíz de 2 alfa. Todo al cubo. Ya tenemos la integral. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. Entonces ahora simplemente miremos a ver qué es lo que hay que integrar. Entonces tenemos que mirar ahí cuánto vale sigma, ¿sí o no? Entonces, para el procedimiento que nosotros nos traemos entre manos en este momento, tenemos que integrar, calcular 4pi por m sobre 2pi k sub bt a la 3 medios por la integral de 0. Esto es de 0 a más infinito. Y acá de menos infinito a más infinito. Vayan a ver pensando qué podemos hacer. Entonces, de v al cuadrado por e a la menos m, v al cuadrado sobre 2k sub bt por dv. La sustitución que nosotros podemos hacer acá es básicamente decir
que en este caso alfa es igual a m sobre 2k sub b por t. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta sustitución, entonces nosotros podemos decir fácilmente que la integral de 0. Bueno, primero vamos a hacer una cosa. Nosotros estamos calculando esto. Nosotros podemos decir lo siguiente, y el resultado que tenemos es una integral entre más menos infinito y más infinito. Hay que hacer alguna cosa. Observen, esto es una función par, porque esta función básicamente es como algo así. Y esta de acá también es una función par, porque esta es una función algo así, ¿cierto? Producto de par por par da par. Por lo tanto, la integral entre menos infinito y más infinito de v al cuadrado por e a la menos alfa v al cuadrado por dv es igual a 2 veces la integral de 0 a más infinito de v al cuadrado por e a la menos alfa v al cuadrado de v. De acá, nosotros simplemente decimos que la integral de 0 a más infinito es igual a v al cuadrado por e a la menos alfa v cuadrado de v. Y esto es igual a 1/2 por la integral entre menos infinito a más infinito de v cuadrado. Sí, también tiene razón, Jalil. Yo hacía eso mucho. Básicamente, si usted calcula la derivada con respecto a menos alfa 2 veces, entonces le da la integral y simplemente saca la derivada por fuera de la integral, ¿sí o no? Y deriva el resultado y le da, ¿cierto? Eso es lo que usted dice. Sí, entonces, ahora, básicamente que nosotros sí sabemos cuánto da esto. Nosotros sabemos que esto da raíz de 2pi por 1 sobre raíz de 2 alfa al cubo, ¿cierto? Es breve. La integral entre 0 y más infinito de v cuadrado e a la menos alfa v cuadrado por dv es igual a 1/2 por la raíz de 2pi que multiplica a, vamos a colocar, no, colocamos acá, a ver, sobre 2 alfa a la 3 medios, ¿sí o no? ¿Cuánto da esto? Esto es 1/2 raíz de 2pi. ¿Quién es alfa? Alfa, como habíamos dicho ahorita, no era otra cosa que m, ¿cierto? Sobre 2k sub bt. Acá tenemos un 2. Esto es a la 3 medios. Se va este con este de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda 1/2 raíz de 2pi sobre m dividido k sub bt a la 3 medios, ¿cierto? Aquí yo tengo un raíz de 2 sobre 2. Yo tengo un raíz de 2 sobre 2. Esto es igual a raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2 raíz de 2. Este se va con este, se va con este. Esto queda 1 sobre la raíz de 2. ¿Cierto? Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, esto obviamente es la raíz de pi sobre la raíz de 2 por 1 sobre m sobre k sub bt a la 3 medios. Yo quiero meter, primero todo, quiero meter ese 2 ahí, ¿cierto? Voy a meter ese 2 ahí. Entonces, y voy a multiplicar arriba y abajo por pi. Entonces, vamos a ver una cosa. Yo quiero introducir este raíz de 2 acá. Tiene que estar a la 3 medios. Ahí no está la 3 medios. Ahí está como. Está la 1 medio. Para que esté a la 3 medios lo multiplico por 2 para poderlo introducir acá. ¿Cierto? Y bueno, básicamente, a ver.
Regálenme un segundo que yo creo que estaba mejor como estaba ahorita. Mm, De esto es pronto igual. elevándolo, ¿Cómo? de pronto elevándolo al cubo, profe. No, no, pero ahí verá. Entonces estaba así como estaba acá. Entonces básicamente lo que yo necesito es que esto quede acá 2 y que quede también un pi. Ya les voy a explicar por qué. Entonces este resultado, la integral ya está hecha. Falta es, digamos, pulirla un poquito para poder demostrar una cosa. Entonces esto es raíz de 2pi sobre 2, que multiplica a 1 sobre m dividido k sub bt a la 3 medios, ¿cierto? Entonces básicamente esto es equivalente a 1 medio, ¿cierto? Dividido esa raíz de 2pi por la ley de los extremos y los medios, ¿cierto? Perdón, 1 medio dividido 1 sobre la raíz de 2pi. Multiplicado por, no digo que esto se me enredó acá, un segundo chicos, yo me desenredo. A ver, esto es raíz de 2pi, hagámoslo así, dividido 2m a la 3 medios más bien, y acá coloco k sub bt a la 3 medios, sale mejor así, ¿cierto? Entonces, para yo poder introducir esto en un 3 medios, necesito acá una raíz de 2 abajo. Y entonces multiplico por raíz de 2 arriba, ¿cierto? Para introducir el pi adentro, necesito un pi acá y un pi acá. Ahí va todo bien. ¿Cómo queda esto? A ver. Entonces este pi por este raíz de pi, esto queda pi a la 3 medios de lujo, ¿cierto? Ah, no, no, espere. Un momentico. El 2 no va, sino que va arriba. El resto está bien. Ven y verá. Entonces esto es aquí raíz de 2pi. Yo quiero que eso vaya a la 3 medios. O sea que esto es por 2pi acá. Si es por 2pi ahí, divido entonces por 2pi también. Y esto acá es m a la 3 medios. Ahora sí hablo, ¿sí o no? Esto es raíz de 2pi, o más bien 2pi a la 3 medios, ¿cierto? O sea que esto es igual a ¿cuánto? Esto quedaría arriba 2pi k sub bt a la 3 medios dividido 4pi por m a la 3 medios. Y esto es igual a 1 sobre 4pi por 2pi k sub bt sobre m a la 3 medios. Listo. Entonces ahora eso es lo que hace integral. Nosotros nos devolvemos para la condición de normalización. Entonces toda esta integral la vamos a reemplazar por el resultado. Entonces esto da básicamente acá 1 sobre 4pi por 2pi k sub bt sobre m a la 3 medios. Se cancela este 4pi con este 4pi. Este a la 3 medios con este a la 3 medios y esto da 1. Listo. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Listo, o sea, bueno, integral de 0 más infinito de 4pi v cuadrado sobre m dividido 2pi k sub bt a la 3 medios por e a la menos mv cuadrado sobre 2k sub bt de v. Esto es igual a 4pi por m sobre 2pi k sub bt a la 3 medios por la integral de 0 a más infinito de v cuadrado e a la menos mv cuadrado sobre 2 k sub bt por dv. Esto es igual a 4pi m sobre 2pi k sub bt
a la 3 medios por 1 sobre 4pi por 2pi k sub bt sobre m a la 3 medios. Este 4pi se va con este 4pi, esta m con esta m, 2pi k sub bt con 2pi k sub bt, esto es igual a 1. Entonces, por lo tanto, esa función de distribución cuando la tenemos ahí, función de distribución de probabilidad, realmente, pues esa función de Maxwell-Boltzmann, realmente una función de densidad de probabilidad, ¿cierto? Porque integrada da igual a 1, ¿sí o no? Bueno, ahora, ¿qué otra cosa vamos a calcular sobre la distribución? Vamos a ver. Entonces, ahora vamos a calcular medidas de una variable aleatoria sobre esa distribución. ¿Listo? Entonces, este quiz va a estar un poquito carnudito, pero este tema es bastante importante y bastante interesante como para que nos comencemos en la teoría cinética de la mano entrante. ¿Listo? Bueno, chicos. Listo, regálenme un segundo, chicos, que debo ir un segundito nomás. Bueno, entonces, a diferencia de los casos que hemos examinado esta semana, hay 3 medidas sobre la variable aleatoria que son de interés en este caso particular. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son? 3 medidas sobre la variable aleatoria V, que es la magnitud de la velocidad. Entonces son 3 velocidades importantes que define la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces la primera velocidad importante es la velocidad media. La segunda velocidad importante es la velocidad más probable. Es una estadística, le conocen como la moda. Cuando uno habla de algo que sea más probable, obviamente dentro de un experimento aleatorio es el número, es un resultado de una variable aleatoria que se repite más veces que el resto, ¿cierto? Pues básicamente que esta velocidad más probable es la velocidad a la que se mueven el mayor número de partículas, ¿cierto? Por ejemplo, 15.000 partículas se mueven a 1 metro sobre segundo, 25.000 a 2 metros sobre segundo y 40.000 partículas a 5 metros sobre segundo. Entonces, 5 metros sobre segundo es la velocidad más probable, ¿cierto? Porque hay más probabilidad de que si yo cojo una partícula aleatoriamente le mido la velocidad sea de 5 metros sobre segundo que cualquier otra velocidad, ¿cierto? Porque hay un mayor número de eventos favorables a esa realización particular del experimento, ¿cierto? Entonces, y hay una tercera variable muy importante que es la velocidad RMS. Es la raíz cuadrada de el momento de segundo orden de la velocidad. Esto se llama velocidad media cuadrática. Listo, entonces la velocidad media cuadrática en los textos de señales y cosas de estas se conoce como RMS, Root Mean Square. Vamos a comenzar con la velocidad más fácil de calcular. Si yo, por ejemplo, tengo unas distribuciones de Maxwell-Boltzmann para diferente temperatura, obviamente,
Entonces, yo tengo, digamos que una distribución para una temperatura, por ejemplo, T1. Tengo otra distribución, por ejemplo, para una temperatura T2. Tengo otra distribución para una temperatura T3. Obviamente con la temperatura el máximo va cambiando, ¿cierto? La ubicación del máximo va cambiando. Esto nos dice que esta velocidad térmica es ser proporcional a la temperatura. ¿Sí o no? Es la velocidad más probable. Como ustedes pueden ver, es sencillo hallar la velocidad más probable porque simplemente se puede hallar hallando la derivada de la distribución de Maxwell-Boltzmann igualándola a cero porque es un punto estacionario, ¿cierto? Entonces, básicamente, que vamos a hacer lo siguiente. Calculamos la derivada de la función de distribución de Maxwell-Boltzmann con respecto a la velocidad. Y esto entonces no es otra cosa que 4pi que multiplica a m dividido 2pi k sub b por t a la 3 medios por la derivada con respecto a la velocidad de v al cuadrado e a la menos mv al cuadrado sobre 2k sub bt, ¿cierto? Entonces, nosotros realizamos esa derivada. Entonces, obviamente utilizamos la regla del producto. Esto afuera teníamos 4pi sobre m dividido 2 pi k sub bt a la 3 medios. Esto es aquí, entonces bajamos un 2. Obviamente por la derivada de v al cuadrado, esto es 2v por e a la menos mv cuadrado sobre 2k sub bt. Ahora, cuando bajamos el 2b, vamos un 2v de este término, queda como, queda menos 2v, lo bajamos de ahí, ¿cierto? Multiplicamos por m sobre 2k sub bt por v cuadrado, ¿sí o no? Entonces, esto es un menos m sobre 2pi k sub b por t, simplemente, ¿cierto? Por v al cubo, ¿cierto? Aquí hay un 2 y esto es e a la menos mv cuadrado sobre 2k sub bt. ¿Sí o no? Si esto tiene que ser igual a 0, por lo tanto tenemos que imponer que esto sea igual a 0, ¿cierto? Si esto es igual a 0, podemos factorizar una v de acá, esta v, ¿cierto? Entonces, si factorizamos esa v, nosotros tenemos que esto es 2ve a la menos, digamos que esto es alfa, por simplicidad, v al cuadrado, ¿cierto? Menos 2, si eso es alfa, por lo tanto, esto es menos 2 alfa también acá, por v al cubo e a la menos alfa, v cuadrado igual a 0. Factorizamos 2v, factor de e a la menos alfa v cuadrado. Ah, podemos factorizar e a la menos alfa v cuadrado también. Factor, queda 1, ¿cierto? Menos v cuadrado multiplicado por alfa, ¿cierto? Y esto es igual a 0. Por lo tanto, esto debe ser igual a 0. Y de acá obtenemos que v es igual a la raíz de alfa. ¿Pero quién es alfa? Alfa es simplemente m sobre 2pi k sub bt, ¿cierto? Ah, no, la raíz de 1 sobre alfa, perdón. Entonces, regálenme un segundo que tengo el ventilador y se me están volando los papelitos. Bueno, entonces ahí lo que nosotros obtenemos es que esto tiene que ser igual a 0. Digamos acá, si eso es igual a 0, por lo tanto, v cuadrado por alfa es igual a 1. De acá obtenemos que v cuadrado
es igual a 1 sobre alfa, o que v cuadrado, si es 1 sobre alfa, entonces esto es 2pi, ¿cierto? K sub bt. Ah, no, alfa es en el 2pi, perdón. Alfa simplemente es igual a 2K sub b por t dividido la masa, ¿cierto? Por lo tanto, despejamos de acá y la velocidad más probable, b sub p, es básicamente que la raíz de 2K sub bt dividido m. Entonces, por eso es que esto se le llaman velocidades térmicas, ¿sí o no? Entonces, se les llaman velocidades térmicas porque esencialmente dependen de la temperatura. A medida que la temperatura comienza a aumentar, entonces ese pico en la función de distribución, como ustedes pueden ver, se comienza a correr hacia la derecha, ¿cierto? Más sin embargo, la amplitud de la función de distribución de Maxwell-Boltzmann comienza a decrecer, es decir, la cantidad, el porcentaje. Yo puse un pi en el denominador. No, ¿en cuál denominador? Ahí no hay ningún pi. ¿O en qué denominador La dice usted? anterior. Ahí, Sí, exactamente. Aquí sí sobra un pi. Muy bien. Entonces, eso significa, la física de esto es que a la medida que usted comienza a aumentar la temperatura, hay menos partículas que se están moviendo alrededor de la velocidad más probable, ¿cierto? Hay menos densidad de partículas alrededor del máximo, ¿cierto? En la medida que usted comienza a aumentar la temperatura. Eso porque tiene sentido físicamente, porque cuando usted aumenta la temperatura, comienza a excitar muchas más partículas que se van a comenzar a mover a mayores velocidades, ¿cierto? Pues, inclusive, también van a haber partículas que colisionan, básicamente disipan energía y se van a comenzar a mover a menores velocidades, ¿cierto? Entonces, entre más baja sea la temperatura, más proporción de partículas se van a mover alrededor de la velocidad más probable. Entonces, ese es el cálculo para la velocidad más probable. Ahora vamos a calcular la velocidad media. Dame un segundo. Listo. Entonces, la velocidad media la podemos calcular de la siguiente forma. Velocidad media. La velocidad media tenemos lo siguiente. El valor esperado de la velocidad es igual a la integral de 0 a más infinito dv por f de v por dv, ¿cierto? O sea que esto es igual a, básicamente sacamos el 4pi de la integral m sobre 2pi k sub bt a la 3 medios, ¿sí o no? Y esto nos queda entonces la integral de 0 a más infinito de v al cubo por e a la menos m v al cuadrado sobre 2k sub bt por dv. Así es como voy a calcular la velocidad. Me regalen un segundo. Yo reviso un cálculo por acá. A ver. Listo. Muy bien. Yo la hice de dos formas. Vamos que no me voy a complicar ahorita con series. Entonces vamos a hacerla de la forma más sencilla. Listo. Entonces, para calcular esta integral de acá, básicamente va a ser la siguiente sustitución. Voy a decir que x es igual a v al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, dx es igual a 2v por dv, ¿sí o no? Entonces, y yo puedo decir también que v por dv, por lo tanto, es igual a 1/2 de dx. Esta es una sustitución muy útil porque vamos a sacar una función gamma. Creo recordar, ¿cierto? Entonces, básicamente, nosotros tenemos que entonces la integral de 0 a más infinito de v al cubo por e a la menos, damos alfa por simplicidad, v al cuadrado por dv. Pues básicamente sería lo siguiente. Sería igual a
la integral de 0 a más infinito. Vamos a dejar por aquí un v al cuadrado, ¿cierto? Esto es e a la menos alfa v al cuadrado. Y entonces acá quedaría un v por dv. Este v por dv ya sabemos que es un medio de diferencial de x. Este de acá es un x, ¿cierto? Y este de acá, obviamente, v al cuadrado es x, obviamente esto es e a la menos alfa x, ¿cierto? Por lo tanto, esto es igual a la integral o un medio de la integral entre 0 y más infinito. ¿De quién? De x por e a la menos alfa x por diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Es casi que una función gamma, ¿sí o no? Sí, esa también se hace con la derivada de alfa, pero hay que derivar alfa 3 veces y qué pereza con respecto a alfa. Entonces, y esto es mucho más divertido, Jalil. Entonces, es mucho más divertido hacerlo así. Me parecía a mí, pues, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer dos cosas, ¿cierto? Vamos a hacer esto por la función gamma, haciendo una sustitución, ¿cierto? Esa es una. Y la otra que podemos hacer es hacer la integral por partes, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues yo miro un momentico por donde queda esto más cortito. Listo. A ver. Si hacemos integrales por partes, sí, hagamos eso por partes, para que no nos vayamos a complicar la vida innecesariamente. Entonces, si nosotros hacemos esta integral por partes, es básicamente que podemos hacer lo siguiente. Vamos a decir que u es igual a x de u, obviamente es igual a dx, ¿cierto? Vamos a escoger este término de acá, vamos a decir que es de lambda. Entonces, diferencial de lambda es igual a e a la menos alfa x por dx, ¿cierto? Y lambda, por lo tanto, entonces quedaría igual, si usted integra aquí, quedaría igual a menos 1 sobre alfa por e a la menos alfa x por dx, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos ahí en este momento. Entonces, yo conecto la tablet, no me dará otra sorpresa. Entonces, cuando nosotros tenemos esta integral así, entonces nosotros podemos escribir la integral de 0 a más infinito de x por e a la menos alfa x por dx. Esto es igual a u por b, ¿cierto? Entonces u por b sería básicamente menos x por e a la menos alfa x dividido alfa, ¿cierto? Evaluado entre 0 y más infinito. Menos por menos da más. O sea que esto sería más 1 sobre alfa por la integral de 0 a más infinito, ¿cierto? De e a la menos alfa x por dx. Esta parte da 0, porque a la menos alfa x en infinito es 0 y x en 0 es 0. O sea que esto básicamente da como. Esto quedaría acá como menos, obviamente 1 sobre alfa por e a la menos alfa x entre 0 y más infinito, ¿cierto? Entonces esto nos queda básicamente por acá. Nos quedaría como, a ver, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría menos 1. En esta integral hay un alfa al cuadrado, nos quedaría 1 menos alfa al cuadrado, ¿cierto? Por el límite, cuando x tiende a infinito, de a la menos alfa x menos 1, ¿cierto? Este límite es 0, o sea que esto es 1 sobre alfa al cuadrado, ¿cierto? ¿A alguien no le parece más divertido hacer la integral así? ¿Por qué? Prefiere derivando. No, pero qué pereza. Pero bueno, entonces acá hicimos una sustitución breve. Usted tiene que derivar, tiene que derivar 3 veces. Acá son en 2 pasos, ¿cierto? Entonces esto es 1 sobre alfa al cuadrado. ¿Sí o no? Bueno, entonces, otra forma en la que ustedes pudieron haber hecho esto es haberlo hecho con
haciendo esta sustitución, diciendo que alfa X era igual a Y. De acá, de Y es igual a ¿quién? De Y es igual a alfa de X, ¿cierto? O sea que de X es igual a de Y sobre alfa, ¿sí o no? X es igual a Y sobre alfa, por lo tanto esta integral de acá, la integral de 0 a más infinito, de X e a la menos alfa X por dx, es igual a la integral de 0 a más infinito, de Y sobre alfa e a la menos Y por dy sobre alfa. Esto es igual a 1 sobre alfa al cuadrado por la integral de y por e a la menos y por dy entre 0 y más infinito. Esto es n factorial. Si esto fuera n acá, pero como eso es 1, o sea que eso es 1 factorial, por lo tanto esto da 1 sobre alfa al cuadrado. ¿Sí o no? Esa es otra forma en la que uno pudiera haber hecho esa integral. De forma tal que le quede a uno ahí una función gamma. ¿Listo? Entonces ahora ya tenemos el resultado de la integral, ¿cierto? Que es 1 sobre alfa al cuadrado. Dame un segundo que me queda un factor acá que no entiendo de dónde sale. Ah, ya sé. Es que inicialmente lo que nosotros teníamos acá era que esto era un medio por esta integral, ¿cierto? Entonces ahora sí nos vamos a devolver. Entonces la velocidad más probable que nos había quedado como 4pi por m sobre 2pi k sub bt a la 3 medios, ¿cierto? Por la integral de 0 a más infinito de v al cubo de a la menos alfa v cuadrado por dv. Esto nos había quedado como 4pi m sobre 2pi k sub bt a la 3 medios. Esto había quedado por 1 medio la integral de 0 a más infinito de x por e a la menos alfa x por dx. Esto era 4pi que multiplica a m sobre 2pi k sub bt a la 3 medios por 1 medio por 1 sobre alfa al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nos queda esto? La velocidad media nos queda como 4pi, ¿cierto? Vamos a sacar este pi, 1 sobre pi a la 3, nos lo vamos a sacar de ahí. Listo. Entonces, esto queda como 1 sobre pi a la 3 medios por m sobre 2k sub bt, m sobre 2k sub b por t a la 3 medios, que multiplica a 1 sobre 1 medio, que multiplica a 1 sobre alfa, pero 1 sobre alfa es 2k sub bt sobre m, ¿cierto? Al cuadrado, ¿sí o no? Entonces acá se va este 2 con este 2, ¿cierto? Entonces esto queda pi sobre la raíz de pi por pi, ¿cierto? Que multiplica a m a la 3 medios sobre 2pi k sub bt a la 3 medios por 2pi k sub bt al cuadrado sobre m al cuadrado, ¿cierto? Entonces este 3 medios se cancela con este, queda raíz de m. Este pi con este pi se da, esto es 1 sobre raíz de pi, ¿cierto? Por 1 sobre la raíz de m. Esto se va con esto queda como la raíz de 2pi por k sub bt. O sea que esto es 1 sobre la raíz de pi por la raíz de... Espera un momentico. Este pi de dónde salió, este pi no va ahí. Ese pi es un intruso, otra vez se me metió ese pi. O sea que esto es 2k sub bt sobre m, ¿sí o no? Y ustedes pueden reconocer que esta es la velocidad más probable, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad media v es igual a 1 sobre la raíz de pi por la raíz de 2k sub bt dividido m, y esto es igual a 1 sobre la raíz de pi por la velocidad más probable, ¿cierto?
Me faltó un 2 ahí. ¿Alguien me puede ayudar con el 2 que me falta? Ah, este 2 de acá. ¿Cierto? Sí. Listo. Gracias. O sea que esto es un 2. O sea que esto es 2. Ya les voy a explicar. Ese 2 es muy importante. 2 sobre raíz de pi por la velocidad más probable, ¿cierto? Falta un solo cálculo. Falta el cálculo de la velocidad RMS, que es otra de las velocidades térmicas de la función de distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, velocidad media cuadrática. Listo. La velocidad media cuadrática, entonces básicamente, como habíamos definido inicialmente, se puede calcular de esta forma. Es a ver, VRMS es igual a el momento de segundo orden a la un medio. O sea que esto es la integral de 0 a más infinito de v cuadrado f de v por dv a la un medio. Entonces ahora Jalil me va a decir, derive 4 veces, ¿sí o no, Jalil? No, viejo, qué pereza. Entonces, ahora, básicamente que, a ver, lo que esto va a quedar adentro de esa raíz, ¿qué va a quedar dentro de esa raíz? Olvidémonos de esa raíz por 5 segundos y consideremos esta integral i. Esta integral i es igual a la integral de 0 a más infinito de v al cuadrado por f de v por dv. Entonces, reemplazamos f de v. Esto es v al cuadrado, f de v es 4pi, que multiplica a m sobre 2pi, k sub bt a la 3 medios, por v al cuadrado por e a la menos alfa v al cuadrado por dv. ¿Cierto? Entonces, básicamente, yo saco todo de ahí, me queda esto 4pi por m dividido 2pi, k sub bt a la 3 medios, por la integral de 0 a más infinito de v a la 4 por e a la menos alfa v al cuadrado por dv. Entonces ahora ocupémonos de esta otra integral. Esta digamos que es la integral I2, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que calcular I2, que es igual a la integral de 0 a más infinito de v a la 4 por e a la menos alfa v al cuadrado por dv, ¿cierto? Entonces, a ver, no te pienso una cosa. Uy, Cristo Santo, favorecen. Bueno, entonces, déjeme un segundo para yo pensar una cosa. Un segundo. A ver. Esto es una función gamma. Listo. Vamos a hacer esto por la función gamma. De pronto me vi tentado a hacer esto por partes, pero me pasó la tentación bien ligero. Bueno, entonces, queremos que esto se convierta en una función gamma. Entonces vamos a definir, recuerden, función gamma, gamma de n más 1 es igual a la integral entre 0 y más infinito de x a la n por e a la menos x por dx. De alguna forma vamos a convertir esto en esto. No sé cómo, pero lo vamos a convertir en eso. Listo. Entonces vamos a comenzar con una sustitución. Entonces u es igual a v al cuadrado. Du es igual a 2v por dv, ¿cierto? Y v es igual a la raíz de u. Si nosotros no tuviéramos esa exponencial ahí, esta sustitución no aguanta. Porque a no ser de que nosotros nos inventemos alguna forma, que esto es de gamma,
esa sustitución no aguanta por este raíz de u. Pero cuando tenemos una exponencial, entonces esa sustitución aguanta mucho. ¿Listo? Bueno, básicamente, cuando nosotros comenzamos a reemplazar esto acá en la integral, nos va a quedar lo siguiente. Tenemos I2, que es igual a la integral de 0 a más infinito de b a la 4 por e a la menos alfa b al cuadrado por db, ¿cierto? Y esto es igual a, separemos esto es la integral entre 0 y más infinito de v al cuadrado por v, por e a la menos alfa v al cuadrado por v de v. Tenemos todo. Tenemos v al cuadrado que es u. Tenemos v que es raíz de u. Tenemos v de v que es de u medios, ¿cierto? Y esto de acá es simplemente e a la menos alfa u. ¿Sí o no? Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos ahí es que tenemos ya casi la función gamma. Tenemos un medio por la integral de 0 a más infinito de u a la 3 medios por e a la menos alfa u por du. ¿Sí o no? O sea, I2, escribámoslo acá, menos, apenas es un medio por la integral de 0 a más infinito de u a la 3 medios por e a la menos alfa u por du, ¿cierto? Acá vamos a hacer otra sustitución. Un segundo. Si acá podemos hacer otra sustitución para convertir esto en una función gamma. Listo, entonces, ¿qué sustitución podemos hacer? Si no, nos tenemos que quitar ese alfa de ahí, como les enseñé en el paso anterior, para la velocidad media. Entonces, decimos, por ejemplo, que y es igual a alfa u. De acá, obviamente, diferencial de u es igual a diferencial de y sobre alfa. Y u a la 3 medios, obviamente, va a ser que y a la 3 medios dividido alfa a la 3 medios, ¿cierto? Por lo tanto, I2 así queda un medio integral de 0 más infinito de, a ver, y a la 3 medios sobre alfa a la 3 medios por e a la menos y por dy sobre alfa. O sea que esto es igual a 1 sobre 2 alfa a la 5 medios, la integral de 0 a más infinito de y a la 3 medios por e a la menos y por dy. Y esto no es otra cosa que gamma de 5 medios. ¿Sí o no? Por lo tanto, esa integral I2 es igual a un medio o a 1 sobre 2 alfa a la 5 medios por gamma de 5 medios. ¿Alguna objeción ahí o todo bien? Hasta ahí vamos bien, chicos. Ya vamos a acabar. ¿Todo bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos eso ahí, así ya tal cual como lo tenemos, entonces tenemos que saber buscar en tablas cuánto da gamma de 5 medios. Si tuviéramos más tiempo, les enseñaría a calcular gamma de 5 medios a partir de gamma de un medio, ¿cierto? Entonces se comienzan a ir. Gamma de un medio es igual a raíz de pi. Gamma de n más 1, ¿cierto? Es igual a n factorial. Bueno, mejor dicho, gamma. Esto es igual a n por gamma de n, ¿cierto? Pues obviamente gamma de 3 medios es igual a gamma de 1 más 1 medio, ¿cierto? O sea que esto es igual a ¿quién? Esto es igual a 1 medio por gamma de 1 medio, ¿cierto? Entonces esto es igual a raíz de pi sobre 2, ¿cierto?
Entonces después, ¿cómo le queda a usted esto? Le queda gamma de 5 medios. Esto es igual a gamma de 1 más 3 medios. ¿Cierto? Entonces, listo. Entonces, esto es igual a 3 medios, ¿cierto? 2, 5 por gamma de 3 medios. Entonces, esto es igual a 3 medios por la raíz de pi sobre 2, o sea que esto es 3 raíz de pi sobre 4. Bueno, entonces ahí calculamos gamma de 5. No la iba a hacer, pero la terminé haciendo. Entonces, por lo tanto, la integral I2 es igual a 1 sobre 2 alfa a la 5 medios por 3 raíz de pi sobre 4. Y esto básicamente es igual a 1 sobre alfa a la 5 medios por 3 raíz de pi sobre 8. Es el resultado de esa integral. Ahora simplemente tenemos que reemplazar alfa. Nos vamos a devolver. Entonces, U2, I2 la sacamos de acá, ¿cierto? Entonces, obviamente, y esto no era otra cosa que la integral que está dentro de esa raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, calculamos la integral de una vez. Es básicamente que la integral entre 0 y más infinito de v a la 4, ¿cierto? Por 4pi por m sobre 2pi k sub bt a la 3 medios por e a la menos alfa v al cuadrado de v. Esto es igual a 4pi por m sobre 2pi k sub bt a la 3 medios por la integral de 0 a más infinito de v a la 4 e a la menos alfa v a la 4 de v, que esto es lo que habíamos definido inicialmente como i. ¿Sí o no? Eso es lo que era i. Ah, no. Sí, eso todo era i. Y acabamos de calcular i2, ¿cierto? ¿Qué es esto de acá? Ah, no, esta era i2. O sea que esto es igual a 4pi. A ver, 4pi. Sí. Listo. 4pi. Esto de acá, m sobre 2pi k sub bt, ustedes pueden observar que esto no es otra cosa que alfa sobre pi a la 3 medios, para que nos toque ahorita devolvernos, ¿cierto? Por 1 sobre alfa a la 5 medios, 3 raíz de pi sobre 8. 1 sobre alfa a la 5 medios, 3 raíz de pi sobre 8. Listo, ustedes pueden ver acá una cosa que nos habla directamente. Este raíz de pi por este pi, con este 1 sobre pi a las 3 medios se va de 1, ¿sí o no? Este 4 con este 8 también se va de 1, ¿cierto? Entonces nos queda ¿cómo? Nos queda básicamente 3 medios, ¿cierto? Ahí la cosa. Esto es igual a 3 medios por alfa a la 3 medios dividido alfa a la 5 medios. Alfa a la 3 medios dividido alfa a la 5 medios, ¿cierto? Entonces 3 medios menos 5 medios, pues 3 medios multiplica a alfa a la menos 5 medios menos 3 medios, es igual a alfa a la 1, o sea que esto es 3 medios por 1 sobre alfa, ¿cierto? Entonces, y alfa, nosotros bien sabemos que 1 sobre alfa es m sobre 2 k sub bt. Listo. Entonces, esto es lo que es la integral de 0 a más infinito de v al cuadrado por f de v por dv. Listo. Ahora, ya para finiquitar, el valor RMS, o sea, la velocidad térmica que llamamos RMS, que es igual a la integral de 0 a más infinito de v cuadrado f de v
a la 1 medio. Entonces, esto da básicamente 3 medios por m sobre 3k sub bt, ¿cierto? Espérate un momentico. No, yo cogí alfa al revés. Esto es, bueno, para quitar nuestro problema encima, esto es a la menos 1, ¿cierto? Entonces, esto es 3 medios por 2k sub bt dividido m, todo a la 1 medio. No cancelen ese 2 con ese 2. Porque ustedes, ¿qué saben? Ustedes saben que esto de acá es la velocidad más probable al cuadrado, ¿sí o no? O sea que esto básicamente es igual a la raíz de 3 medios por la velocidad más probable al cuadrado. O sea que esto es la raíz de 3 medios por la velocidad más probable. Entonces tenemos así ya las 3 velocidades térmicas. 3 velocidades térmicas a partir de la distribución de Maxwell-Boltzmann. Primera velocidad térmica, la velocidad más probable. Dimos con que era raíz de 2k sub bt sobre m. Es decir, esa velocidad, a medida que la temperatura aumenta, esa velocidad aumenta, pero un menor número de partículas se mueven a esa velocidad, ¿cierto? Segundo, la velocidad media es igual a 2 sobre raíz de pi por la velocidad más probable. Tercero, la velocidad RMS es igual a la raíz de 3 sobre 2 por la velocidad más probable. Ahora, veamos, si nosotros quisiéramos hacer un poquito de física con esto, entonces que estas son velocidades térmicas, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, en la charla de por la tarde dijimos que las velocidades térmicas no producen movimiento neto. Las velocidades térmicas simplemente hacen que las partículas se muevan erráticamente con media cero, ¿cierto? Eso es un movimiento browniano, ¿sí o no? Entonces, si nosotros fuéramos a hacer algo de física con esto, básicamente, que nosotros tendríamos que hacer este pequeño análisis. Esta es la función de velocidades. Si yo gráfico la función de velocidades, básicamente que tengo las 3 siguientes velocidades. Primero, esta de acá es la velocidad más probable. Es decir, esa es la velocidad a la que se mueven la mayoría, sino que el mayor porcentaje de partículas se mueve a esa velocidad. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, hay más partículas, hay más densidad de partículas, o más partículas, si usted quiere, moviéndose a veces a cualquier otra velocidad. ¿Sí o no? Entonces, esa es la primera velocidad. Ahora, la segunda velocidad es la velocidad media. Básicamente, si usted realiza el cálculo, si usted divide 2 sobre raíz de pi, eso va a dar un poquito mayor que 1. Es 1.284. La velocidad media es 1.1284 por la velocidad más probable. O sea que está solo un poquito a la derecha de la velocidad más probable. Y si usted calcula la velocidad RMS, divide 3 sobre 2, que es un medio, ¿cierto? Y le saca la raíz a un medio. Esto le va a dar 1.2247 por la velocidad más probable. O sea que va a ser otro poquito hacia la derecha, ¿cierto? Esta es la velocidad RMS.
Uno se podía, por ejemplo, preguntar esto en un caso práctico, ¿para qué le sirve a uno? Varios observables, básicamente que varios observables se pueden escribir en términos de estas tres velocidades. La velocidad más probable, obviamente, es, digamos, la más significativa de toda la distribución de Maxwell-Boltzmann, porque es a la velocidad a la cual se mueve la mayor densidad de partículas, ¿cierto? Entonces, no la mayoría de las partículas, no, sino la mayor densidad de partículas. Es decir, si usted mira por, digamos, por diferencial de velocidad, hay más partículas por densidad de velocidad, por diferencial de velocidad, moviéndose a la velocidad más probable que a cualquier otra velocidad. La velocidad media obviamente va a aparecer en muchos cálculos, ¿cierto? Uno saque medias de un poco de cosas, le van a aparecer todo en términos de la velocidad media del sistema. Ahora, la velocidad RMS es supremamente importante. Es básicamente la velocidad que produce mayor potencia de movimiento, ¿cierto? Y eso es cierto para cualquier señal RMS, ¿sí o no? Por eso cuando nosotros, digamos, nos dicen el voltaje en nuestra casa, nos dicen, no, esto es 120 voltios pico RMS, porque ese es el voltaje efectivo que más potencia disipa, ¿sí o no? Entonces, como obviamente nosotros sabemos que un equipo en nuestra casa funciona según la potencia que disipe, el voltaje que más potencia disipa es el voltaje RMS. Entonces, eso significa que cuando usted aplica un voltaje igual al voltaje RMS, está realizando, digamos, el trabajo con la máxima eficiencia posible o disipa calor con la máxima eficiencia posible. De la misma forma acá, cuando todas las partículas que se están moviendo a esta velocidad RMS son las partículas que más eficientemente están disipando calor. Pues yo creo que ya con eso terminamos todo sobre la distribución de Maxwell-Boltzmann. Estuvo un poquito larga la cosa, pero pues por lo menos terminamos. Y entonces nos vemos el lunes. El lunes vamos a comenzar vamos a tratar de descubrir cuál es el concepto de equilibrio o cómo podemos ver equilibrio desde la perspectiva microscópica con un microestado. Y vamos a tratar de descubrir la densidad de los microestados, cómo evolucionan en el tiempo. Es decir, vamos a tratar de derivar una ecuación diferencial para la derivada de la densidad de los microestados con respecto al tiempo, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta, obviamente los que no han visto mecánica clásica, esto será un poquito nuevo, que esto es igual a los brackets de Poisson, ¿cierto? Muy parecido a la ecuación de movimiento de Heisenberg, pero esto lo vamos a derivar desde cero, ¿sí o no? Y sobre todo nos vamos a concentrar en el problema de equilibrio relacionado con la densidad de partículas en un espacio de 6n dimensiones. Entonces esto lo hacemos el lunes, ¿listo? Bueno, chicos, les agradezco mucho la paciencia y que tengan un feliz fin de semana.